te doy gracias en esta mañana porque nos has traído hasta aquí. En verdad, Señor, perdónanos por a veces hacer oraciones que parecen repetitivas, pero no lo son. Estamos contentas, agradecidas. Sabemos que somos privilegiadas, sabemos que somos escogidas, sabemos que estamos aquí con un propósito eterno. No pensaremos en términos de este mundo, sino en términos eternos, Señor. Yo sé que cuando tú nos miras a tu Hijo Jesús, y por lo tanto hay un depósito a nuestras vidas enorme de gran peso de gloria. Permítenos, Dios, con toda diligencia, con toda sobriedad, con toda responsabilidad, oír tu palabra, tu consejo, tu instrucción para ponerlo por acción. Yo te pido, Padre, que cada una de nosotras oigamos como quien tiene oídos para oír, y que sea cada una de nosotras hallada en este tiempo como quien se para en la brecha. Gracias, Señor. Te ruego que cada una de mis hermanas, como yo, tengamos preguntas esta mañana, preguntas concretas a tu nombre, sobre el qué hacer, cómo vivir, cómo enfrentar lo que tenemos delante. Y que tu palabra, tanto en la clase como en la prédica, Señor, sea contundente para nosotras. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y a propósito de esto que estaba orando, es que quiero introducir el tema de hoy. Y es que, como cristianas, nosotras sabemos que somos espirituales. Pero a veces ese término de espiritual lo espiritualizamos, es decir, como que no tuviéramos la capacidad de aterrizar qué significa que soy espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo? Y de repente en la cotidianidad de mi vida, yo digo, ¿en qué se nota o dónde está el que yo soy un ser espiritual? Si yo vivo lo mismo que los demás, me enfrento a las mismas cosas e incluso reacciono. Hablaba con Arancita hace unos días sobre cómo a veces la vida nos va alcanzando y pasa un día y sale la Laura que todos llevamos dentro, y la iracunda y la enojona y la preocupona y la angustiada, y como si el ser espiritual fuera para otro día, y digo, pues ya pronto es el domingo, y pues ya ahí le bajo 3 rayitas y como que me subo en las alas del ángel y ya, ¿no? Vuelvo a mi posición. Entonces, meditando en esto, yo creo que es muy desgastante tener que pasar todo el tiempo como salirme de lo espiritual, me voy a lo carnal y como regreso. No es así. No es un asunto en el que yo me mueva y que dejo de ser o dejo de estar. Yo soy la que soy. Yo soy lo que Dios ha dicho que soy, pero mi punto es cómo lo expreso, cómo lo vivo, aún en este cuerpo. Recuerden una cosa, este cuerpo no se va a convertir al Señor. La carne no se convierte al Señor. La carne se sujeta. Eso es bien fuerte. Porque sí, qué fácil sería. Qué fácil sería decirle, Señor, ¿cuándo se va a convertir mi carne? La carne no se va a convertir. Se va a sujetar. Entonces, quiero titular esta enseñanza entre la realidad y la verdad. Entiéndase, y voy a usar el término realidad, apliquémoslo como la cotidianidad, lo que necesito, lo que vivo cada día. Por ejemplo, Arancita, comer, la necesidad de comer, ¿está en mi realidad o en mi verdad, entendiendo la verdad como mi vida espiritual? En la realidad. Este cuerpo tiene hambre y hay que darle de comer. Este cuerpo tiene frío, este cuerpo puede enojarse, este cuerpo puede necesitar, esa es mi realidad. Pero la verdad es que tú eres y yo somos hijas de Dios, estamos vestidas de su gloria, Cristo mora en nosotros y somos amadas y está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cómo vamos a vivir entre la realidad y la verdad sin que una, que es la realidad, tome control? De hecho, dice que nuestra vida espiritual debe absorber
la vida natural. Debemos quedar totalmente absorbidas en la vida espiritual. Entonces, meditaba en esto. Y no es lo mismo, quiero que sepas que aunque yo necesito lo mismo que cualquier otra persona de afuera, comer, trabajar, criar, cuidar un matrimonio, yo tengo algo que ellos no tienen. Esto quiero que quede establecido como una verdad ahorita. Tú vas a salir y la gente te va a decir, somos iguales. No. Ahora sí que con la pena, con lo que te pueda incomodar, pero no. Parecemos, nos vemos, pero no somos. Pero también me lo tengo que decir a mí, porque cuando yo me veo lidiando con un hijo que no obedece, lidiando con problemas económicos, lidiando con problemas de salud, yo tiendo a pensar que soy igual que los demás y no veo en esos momentos el valor de tener salvación, porque digo, estoy igual, y a veces, como decimos, y hasta peor. No estamos igual. Lo que sabemos hace la diferencia. Hoy voy a tratar de ser muy práctica para que puedan tenerlo, entenderlo y vivirlo. ¿Ok? No somos igual que el mundo porque nosotros, además de la realidad, tenemos la verdad. Tenemos el conocimiento de los tiempos que no les he revelado a la gente. Hagan de cuenta como una cámara. Dron se llaman. Hoy los drones tienen una capacidad de mirar donde a lo mejor una cámara normal no podría ir. Entonces, la realidad es esto que yo miro aquí, ¿de acuerdo? Pero un dron que hace nos va a llevar a mirarlo todo desde las alturas. Esa es la verdad. Lo que tú y yo sabemos, cómo luce lo que yo vivo todos los días, cómo luce desde la perspectiva divina, ¿de acuerdo? Y no es igual. Ahora les hago una pregunta de amigas, de hermanas. La mayor parte del tiempo en tu vida, ¿ves tu vida a nivel de la realidad o desde arriba? Porque si solamente la ves desde arriba, estás teniendo un problema, porque seguramente en tu realidad hay cosas descuidadas. Pero si solamente lo estás viendo desde la realidad, estás omitiendo datos que pueden cambiar esa realidad. Y yo creo que es ahí donde estamos cometiendo un error. Ni nos vamos hasta el cielo y todo es espiritual y todos son demonios y todos, no, ni tampoco estamos aquí donde nada, ay no, por favor, no espiritualices todo, no, bueno, tampoco. Todo se tiene que observar en una cámara de 360 grados, desde todos los ángulos, todo el tiempo. Esa es la capacidad que tenemos los hijos de Dios. Anoche platicaba con Andy. Y es tan hermoso hacer ese recorrido. Vas de la realidad, lo práctico, pero puedes subir a lo espiritual y entonces tienes una concepción de las cosas maravillosa que no te libra de las circunstancias, pero te permite tener más armas para enfrentarlas. Hasta aquí vamos bien. Quiero ponerles 4 ejemplos bíblicos que creo que nos van a hacer mucho bien. Acompáñenme a Nehemías, por favor. Vamos a revisar un poco la vida de un hombre o de una mujer que pueden entender perfectamente cómo lidiar, escúchame, cómo enfrentar la realidad con una visión y una perspectiva eterna. ¿Cómo resolver lo que es de este mundo con la mente de Cristo, que es eterna? Yo me veo muchas veces todavía resolviendo mi vida con una mente natural. Y lamento no aplicar la mente espiritual a lo que tengo enfrente.
Y también sé que hay cosas que espiritualizo que no debería espiritualizar, que son totalmente prácticas y de aquí y de ahora. Nehemías, en el capítulo 1, él oyó de algo en lo natural, ¿ok? Y vamos a ver cómo su respuesta toma de lo espiritual y de lo eterno, pero aplica en lo natural. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Les pregunto, Nehemías era un hombre espiritual, conocía a Dios. Lo que estaba oyendo, ¿lo espiritualizó? ¿Qué hubiera sido espiritualizarlo? Oh Dios, arréglalo todo, te pido que vayas, que levantes los muros con el poder de tu fuerza. Sin embargo, él oyó algo que estaba pasando: muros caídos, puertas quemadas, hermanos de carne como él que estaban teniendo necesidad. Y él, lejos de decir, bueno, que Dios haga lo que quiera, que Dios obre su perfecta voluntad, podría haberlo hecho y hubiera sonado espiritual. Fíjense la reacción de un hombre que tiene la perspectiva eterna y la perspectiva natural. Nehemías dice: cuando oí estas palabras, ahí es donde entras tú y yo. ¿Qué hacemos cuando oímos lo que oímos, vemos lo que vemos o viene a nosotros lo que llega? Ahí es donde hacemos esta disertación, Brendis, que tomando de lo espiritual, ¿qué voy a hacer en lo natural? Por muchos años la iglesia cristiana se equivocó enseñando que tener fe era sinónimo de pasividad. Hermana, ¿cómo vas con lo que te guste? Rogando al Señor. Agrégale esta palabra: esperando en Él. ¿Qué significaba eso? Lo que estaba diciendo: no estoy haciendo. ¿Están de acuerdo que así era la idea de estar confiando? Pasividad. Lo que yo trato de explicar y lo que la palabra explica todo el tiempo es que tener fe no es estar pasivo. No es quedarme de brazos cruzados. Cuando oyes, cuando ves, cuando sabes algo, la fe te obliga a actuar. Lo dice Santiago: muéstrame tu fe por tus hechos, ¿no? Lo que te provocó a hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Nuestra fe no es pasiva, aunque en muchos momentos también tener fe me obliga a esperar. Sí, también, siempre y cuando provenga de la instrucción de Dios. Pero aún al menos ya la pedí, y al haberla pedido ya me movió a hacer algo. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que trato de decir es que tenemos que salir de esa idea de que estoy creyendo porque estoy quieta. Dejemos que Dios obre. Fíjense, a mí me ha pasado muchas veces cuando nos invitan cosas, nos informan de cosas que pasan. La hermanita fulanita de tal pasó esto. A algunas de nosotras nos llega esa notificación y yo sé que nos mueve, ¿qué? A orar. Algunas nos mueve incluso a hablarle a la persona: oye, a ver, explícame, ¿qué me estás diciendo? No a todas. Algunas se quedaron con simplemente: ay, Padre, por favor. Por ejemplo, acabo de escuchar, y les pido que tengamos en oración, Ángel de la Rosa. No lo conozco. Ya habíamos orado por un niñito que les conté.
que trabaja con sus papás en una esquina, ¿se acuerdan? Y que lo atropellaron. Creo que lo comenté hace tiempo. Un niño chiquito. Hoy el niño tiene 5 o 6 años y me acaban de informar que la piernita no logra rehabilitarse y que quieren quitársela. Anoche oí. Entonces hay cosas que oyes. A lo mejor cuando yo oí que Ángel lo habían atropellado, me movió a orar y todas oramos. Pero a lo mejor yo oigo ahora esto y créeme que no me voy a quedar con simplemente oírlo. Creo que quiero conocer a Ángel, quiero visitarlo y me explico. Hay momentos que una oración solamente te movió a orar, algo que oíste a orar, pero yo he sabido de algunas de ustedes que me dicen después de mucho tiempo, ¿se acuerda usted, pastora, que nos dijo de tal y tal cosa? Fui a verla y le llevé y la conocí y me encanta eso. Quiere decir que a mí me movió a una cosa, a ti te movió a otra. ¿Y cómo debo yo entender ese mover? La voz de Dios dándome ¿qué? Instrucción. Ahora, como dice Romanos 14, no voy a juzgar la vida de Andy, la vida de Brendis. Oye, ¿tú no fuiste? Oye, tú no, pero cuidado también porque a veces somos bien quisquillosonas, ¿no? Fui a ver a la hermana que se estaba muriendo y tú no fuiste. No, bueno. Tenemos que saber, no todas somos movidas por el Espíritu a lo mismo, pero todas somos movidas de una u otra forma. Y dice Romanos, el que come, para Dios come, el que no come, para Dios no come, las dos lo estamos haciendo para el mismo Dios. Pero fíjate lo que hace Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Les pregunto una cosa, si se hubiera quedado hasta aquí este versículo, ¿estaríamos oyendo o estaría perfilándonos a un hombre espiritual? Yo creo que sí. ¿Hasta ahí hubiera estado bien? Sí. ¿Hasta ahí lo llevó el Señor? Sí, pero fíjate lo que dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y luego explica su oración. Y te dije, te ruego Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y la explica, ¿no? Hemos pecado, entonces no solamente oró, no solamente se conmovió por la situación, el Espíritu lo llevó ¿qué? A pedir perdón por su pueblo, lo llevó a orar, a interceder y hasta ahí hubiera estado bien, pero siguió. Veo como si a Nehemías la mano de Dios lo llevara un poquito más y más. Insisto, si le hubiera puesto solamente me postré, lloré y oré, yo hubiera dicho, este es un hombre espiritualmente aprobado. Pero cada uno tuvo un llamado. Y fíjate lo que viene, dice más adelante que fue y pidió ayuda a Artajerjes. Es decir, ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero dice que Nehemías, cosa importante, después de haber orado, hubo paz en su corazón, oró por su pueblo, intercedió, y yo creo que él no entendió que el Señor no había terminado aún. Pero me gusta pensar que Nehemías regresó a su trabajo. Algunos de nosotros, vuelvo a esa idea, creemos que tener fe es, estoy sufriendo y estoy acongojado y estoy de bracitos cruzados. Nehemías era copero del rey, ¿y qué fue que hizo? Volvió a su trabajo. Hermanas queridas, muchas veces la voz de Dios y el obrar de Dios va a estar cuando tú sigas haciendo lo que tienes que seguir haciendo. Eso es fuerte. Porque él hubiera tenido que todos los argumentos válidos para decir estoy depre. Y lo que quiero decirles es que la depre no aplica. Él se levantó y siguió haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Y entre esas cosas se incluye, yo muchas veces no tengo ganas de pasar por esa puerta, pero yo hago lo que tengo que hacer, porque ahí donde yo esté haciendo lo que tengo que hacer, el Señor me va a dar la siguiente instrucción. Hablábamos de eso ayer. A veces muy espiritualmente decimos, estoy esperando la instrucción de Dios. Espérala, ya sabes dónde. Como le decíamos a las hijas, mientras lloras, lávate los trastes.
Y sirve que le cortas la grasa al traste, ¿no? Mientras lloras por el novio, ay, chale. ¿No lo han vivido? Yo lo he vivido. Que hasta a veces, no sé si lo sientes, yo lo he sentido. De repente digo, ¿será que no me está doliendo? ¿Será que no me está importando? Porque ahí sigues con los trastes planchando y lavando la ropa. Y nos preguntamos, ¿no tendría más lógica verme tirada en el piso, sentada, acostada? No, para Dios no. Él dice, dele, porque en el camino yo seguiré hablando. ¿Y qué le habló? Dice que cuando le estaba sirviendo al rey, el rey le dijo, ¿estás bien? Ahora, no creo que Nehemías haya hecho una cara de drama para que el rey le preguntara. Cuidado también con eso, que luego andamos ahí, tristeando para que alguien te diga, manita, ¿estás bien? No. Es esa tristeza genuina que él tenía. Y el rey era su empleado, no tendría por qué haberlo visto. Y le dijo, ¿estás bien, Nehemías? No, ando preocupadón. Y entonces el Señor da la ayuda a través del rey y le da los recursos. Y entonces con los recursos le dio otra instrucción. Ve y reconstruye el muro. A ti no te es permitido solo orar por el muro, ¿qué crees? Tú vas y lo reconstruyes. No es de todos, pero están viendo cómo la fe no es pasiva. La fe está en que yo continúo a pesar de mi ánimo, a pesar de todo, yo sigo haciendo lo que sigue haciendo. Entonces, Nehemías dice más adelante que el rey le dijo, voy al capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y fíjate, no se fue como rapidito, ay, Señor, no, oró, porque a lo mejor Dios le hubiera dicho, sí, dile que vaya y mande hombres. ¿El rey hubiera podido? A veces somos así, pues tú tienes, ¿no? Pues tú manda. Nehemías sabía que a quien tenía que pedirle la instrucción era Dios, y Dios dio otra instrucción. Le dijo, Él te va a dar el recurso, pero lo vas a ir a hacer tú. Me gusta. Vamos a ver otro ejemplo. Yo creo que me van entendiendo en este sentido de lo que significa separar la realidad de la espiritualidad. No siempre solo llorar y orar por algo o por alguien es espiritualizarlo. No estamos por supuesto que hay que orar, pero hay que hacer. Si dejamos de hacer, la oración no fue significativa. A menos que genuinamente el Señor te diga, ahí tú no te muevas, eso no es tu territorio. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes. Voy a tratar de poder ver los ejemplos todos para que podamos entender. Capítulo 4. Hay un evento que todas conocemos de esta viuda que tenía deuda, su esposo había muerto, ella se quedó endeudada y le pide ayuda al profeta de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, clamó quiere decir, aquí aplicado, no quiere decir que como clamara a Dios, pidió ayuda, ¿ok? Pidió ayuda. Hermanas, una buena forma de hacer algo por algo es pedir ayuda. No te quedes pensando, mirando las circunstancias y lamentándote. Pide ayuda. A veces nos da pena en lo que estemos pasando y pedir ayuda nos puede avergonzar. Pero vemos aquí que Dios lo sabe y a veces el abrir nuestra boca es precisamente para que Dios responda. ¿Ok? Entonces dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Me gusta eso, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? A lo mejor Eliseo decía, pues realmente no tengo con qué darte. Declárame qué tienes en casa. Fíjate, él era un profeta, era un siervo. Me gusta. Eliseo pudo espiritualizar.
¿Qué era espiritualizar? Ay, pues vamos a pedirle a Dios y que Él mande ayuda y a ver, dame tus manos y las dos manos y vamos a orar y orar y orar y orar y orar. No es que esté mal, es que hay un momento en que en la oración el Señor te da una instrucción. ¿Sí o no? Y quiero moverlas a que no nos quedemos en, estoy orando, pastora. No, ¿desde cuándo? El hijo cayéndose, muriéndose, el matrimonio destruyéndose, la economía cayendo y tú, estoy orando. Momento. Si estás orando, ya hay instrucción. Entonces dice que él le dijo, ¿qué te haré? ¿Qué haré yo? Y en la sabiduría de Dios le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Eso hasta me suena lógico, fíjate. De repente alguien te dice, traigo unas deudas impresionantes. Ha pasado aquí. ¿Y qué le hemos dicho? ¿Qué tienes en tu casa? Igual y podemos vender cositas, y igual y puedes hacer, y nos ayudamos todas. Pero me gusta, no espiritualicen a Dios en ese sentido, de que Dios obrará. Como agarradas de la... Y luego la imagen de nosotras como cristianas, como las que no hacemos nada. Que eso es otra cosa que tiene el mundo. Como el mundo no tiene a Dios, viven haciendo, pero ellos tienen una desventaja, van solos. Nosotras no vamos solas. Y luego dice, Dios va conmigo, y el Señor dice, ¿y cómo a dónde vamos? ¿Por qué no te mueves? Dios lo hará conmigo, dice el Señor, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Dios me va a bendecir, ¿qué bendigo? ¿Sí me explico? ¿Qué decisión bendigo? ¿Qué acción bendigo? ¿Qué acto bendigo? Dios bendíceme. ¿Sobre qué? Me gusta la declaración de Él. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Sobre qué va a mandar Dios bendición? O nos sentamos aquí llorando, espiritualizando. Porque como somos personas de fe, pues esperamos no. Y entonces le dice... ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Cuando estamos en aprietos, normalmente esa es la perspectiva que tenemos. No tengo nada, no tengo a nadie, no tengo más nada que hacer, he hecho todo, ¿sí o no? Este es un indicativo. Cuando alguien viene cercano y quieres ayudar en fe a alguien, tú le vas a ayudar a ver lo que sí tiene. Y esa es la verdad sobre la realidad. En la realidad no se ve nada, pero el que tiene la verdad, que es el hermano en fe, le dice, no tienes esto, ¿cómo no? Pero no lo veo, en tu realidad no está, pero en la verdad sí. Y entonces le dijo, tengo una vasija, y lo dice como cualquier cosa. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Fíjate, la estaba instando a volver a mover su orgullo, a pedir ayuda. Qué fuerte que en nuestra necesidad lo que más crece es el orgullo, el miedo a ser visto, el miedo a ser expuesto, el miedo a evidenciarme, porque como soy espiritual, híjole, eso es bien peligroso. Y entonces le dijo, ve y pide. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas ponlas aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y el hijo le dijo, ya no hay más. Dice, y entonces cesó el aceite. ¿Qué hace Dios cuando ya no hay? Cuando ya no hay ese esfuerzo, cuando ya no hay vasijas, ¿qué hace el aceite? Se cierra, se interrumpe. Pero ve por qué. Ve por qué, esto es lo precioso. Cuando las vasijas estuvieron llenas, el versículo 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ¿qué? De la practicidad de la fe. ¿Qué hizo el varón de Dios, un ser espiritual con los recursos espirituales, con la grandeza de Dios, con la provisión de Dios, con la fe en Dios? La puso a trabajar. Le dijo qué hacer,
cómo hacerlo, hasta dónde hacerlo, y luego le dijo, no solamente eso, le dijo, ahora las vendes y pagas. No sé si lo notan, que esto no tendría nada de espiritual. Si tenemos la idea de lo que es ser espiritual, diríamos, ¿cómo lo hubiéramos resuelto si fuera nuestra idea de lo que es ser espiritual? Entonces Eliseo oró, Dios, como dicen algunas iglesias, canceló su deuda. Ella levantó las manos y le llegó oro del cielo. No espiritualicen a Dios. Dios es espíritu, es verdad y es poder, pero es el ser más práctico de lo que ustedes y yo nos podemos imaginar. Cuando le dijo a sus discípulos, la red, echa la red. Aprendamos, Brendis, porque a veces yo, si hubiera sido Dios, perdón, ¿verdad? Pero le hubiera dicho, a ver, vamos, yo los acompaño, yo me meto a nadar y ahí, ajá, sí, claro, vamos a la iglesia, pidamos. ¿Qué les dijo? Vuelve a echar la red en mi nombre. Es que también en el forzar a hacernos algo que no haríamos por nosotros mismos, es que está forjando en nosotros un carácter. Así es. O sea, porque el Señor necesita que tengamos determinación, Sí. carácter. Si no tenemos el carácter, difícilmente vamos a afrontar las situaciones de la vida. Entonces, también pienso que esa parte es muy importante para Dios. Así es. Que hagamos las cosas porque nos corresponde, porque tiene un sentido, eso nos va a llevar A algo más, no solamente a resolver el problema, sino forjar algo en nosotros. Y le decía a Andy ayer, no crean que nos desvelamos mucho, fue largo, pero que y lo hemos hablado, en el Antiguo Testamento la palabra fe solo aparece una vez. Todo era obediencia. ¿Y qué hacían esos hombres de fe? Porque eran hombres de fe, obedecían. Noé, Moisés, David, todo el testimonio que Dios da de ellos, hicieron todo lo que yo les dije, hicieron todo lo que, y cómo se cuenta eso para nosotros, tuvieron fe. Pero pasamos al Nuevo Testamento y hablamos lenguaje paulino del nuevo pacto, la gracia, y ahora ya parece que todo es fe sin obediencia. Y la palabra es sinónima. Que ahora le digamos fe porque es por gracia, no quiere decir que dejó de ser obediencia. Así que yo no puedo tener fe si no tengo la instrucción sobre la cual voy a tener fe. Estoy teniendo fe, hermana. Muéstrame tu fe por tus hechos. Quiero verla. Estoy en la congregación, estoy creyendo. Estoy callada oyendo, estoy leyendo la palabra, estoy creyendo. Pero también estoy poniendo un límite a mis hijos, estoy creyendo. Porque recibí esa instrucción. Y entonces a mí me es llamado como obediencia. Estoy poniendo los puntos sobre las IES en un trabajo. ¿Sí me explico? Estoy teniendo fe. Lo que trato de decir, no desvinculen la fe con hechos concretos de tu vida, como poner límites. No es más grande la fe de venir y congregarte que la fe de poner límites a un acto que a lo mejor está pasando de los niveles que Dios quiere. Es tan grande esa fe y ese acto como el venir y congregarte. Para Nehemías, para esta mujer, no fue más importante que se sentaron y oraron. No fue más espiritual orar que juntar las vasijas. A esto me refiero. Y que pagar. ¿Sabes? Para este acto y para Nehemías y para esta viuda, pagar fue tan espiritual como orar. Porque está obedeciendo y viene de la misma fuente divina de instrucción. Pero hemos espiritualizado. Si te veo orando, parecieras más creyente que la que veo trabajando en donde Dios la puso. Martas y Marías.
O estoy, sí, como esas iglesias, y te cancelo la deuda. ¿Y qué dice el profeta? No, juntas las vasijas, las vendes y vas y pagas. No aman a Dios. Es precioso. Y es precioso que ya nosotras, nuestro oído, oye más clara la voz de Dios en una voz como esa, vas y pagas, que en una falsa profecía de decir, y Dios va a cancelar tu deuda. Y dices, ¿quién habló? Ahí no es la voz que yo conozco. La voz amorosa de mi Padre es una voz de instrucción, de formación, y esa es la que yo amo. Amén. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Quiero ver otros 2 ejemplos. Acompáñenme aquí mismo, en Segundo de Reyes, vamos al capítulo 6. Vamos a leer esta historia hermosa, donde están, voy a leer a partir, Eliseo y los sirios están en una guerra, no me voy a ir tan lejos. Están rodeados, voy a leer el versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este siervo? Giezi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, quiero que vean la escena, ellos están en su habitación, hagan de cuenta en su casita, y Giezi se asoma y ve que están rodeados de un ejército numeroso. Y le dice el criado al profeta de Dios, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. No sé si alcanzan a ver, porque nuestra clase se trata de realidad y verdad. ¿Había una realidad fuerte? Sí. Normalmente creemos que decirle a alguien, no lo declares. Oye, hay un ejército afuera, no lo digas. No se vaya a hacer realidad. No menciones la enfermedad, no. Hermanas, ¿en dónde estamos? Imagínate que el doctor te diga, pues su diagnóstico. Cancelo. La realidad está. Y usó este ejemplo para entender, la realidad nos rodea a diario. Lo que les trato de decir es, no, la realidad no se vela, no se esconde, no se le cambia de nombre, no la decimos bajito. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, le dije, mami, tus papás estaban enfermos. Dice, es que hay cosas que no se hablaban. Ustedes conocen, hay familias donde no, cancelo, no lo digas. Oye, tu hijo es alcohólico. No lo creo, no lo declaro. Y cosas, oye, estás en una crisis económica. No lo digas. Leve tribulación momentánea, y ya le metimos la leve tribulación momentánea a todo lo que tiene un nombre, que incluso es un nombre para Dios. Llamar las cosas por su nombre es un buen principio para entender entonces la instrucción, porque si yo no estoy entendiendo que estoy siendo rebelde, cuando yo oigo que me hablan de eso, pues yo digo, ¿qué es esto? ¿Me explico? La realidad ahí está, y por eso me gusta este ejemplo. ¿Qué estaba diciendo el siervo? Hay un montón de gente afuera, están bien armados, vienen con todo, y miren que en las cosas de Dios eso pasó muchas veces. Eran de a de veritas los ejércitos. Moisés no podía decir cancelo, venía Faraón con carros y caballos y venían armados, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el profeta? Porque aquí viene la parte espiritual. ¿Qué estaba viendo el criado? Lo natural, le faltaba algo, no es que quitara lo otro, nada más agrégale. ¿Sí? Sí, dijo el profeta, sí. No dijo el profeta, no están. Abraham también.
¿Cuánta gente y nosotras mismas, por favor, cuidado con nuestras formas de expresar el conflicto? Si ella es mi hija, digamos, y entonces yo la sapeo y la maltrato, ella se enoja, viene y se enoja conmigo, y yo le digo, no, Andy, eso no pasó. No, Andy, no fue como tú lo ves. Ah, bueno, lamento que haya sentido algo aquí en la cabeza, pero no fue mi mano. Ojo, negar por defender hace sentir a ella loca. Entonces, aún en fe, cuando tú le hablas a alguien y alguien te habla de su realidad, no trates de negarla porque creas que eres más espiritual. No sé si me estoy explicando. No veas así, no creas eso, no, ¿qué? Porque entonces, es que entendamos, si yo quiero ayudar a Gaby y ella es espiritual y yo soy espiritual, ¿qué desgaste va a ser, Gaby, estar negándonos lo que es evidente? ¿Qué ganamos? ¿Para qué necesitaríamos entonces a Dios? Entonces, negar la realidad no es traer la verdad, es afirmar la realidad y traer la verdad que alumbre la realidad y que dé salidas. Sí, ándale. Súper buen ejemplo. A mí ya Dios me perdonó. Y hay de ti, y hay de ti. Si no me perdonas, allá tú. ¿Pero qué te perdono si ni siquiera me has pedido perdón? Pero ya le pedí perdón a Dios. No. Una cosa no exime de la otra. Incluso hay perdones de Dios que en lo eterno están perdonados y en lo natural vas a pagar las consecuencias. ¿Sí o no? Y que estés pagando las consecuencias tampoco es sinónimo de que Dios no te ha perdonado. ¿Comprendemos hasta ahí? Entonces, fíjate cómo dice Giesi. Entonces le dice, ¿qué haremos? Y entonces el profeta le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjate qué preciosa declaración, Claudia. No negó la realidad. ¿Qué dijo? Que eran un chorro esos. Pero ¿qué dijo? Agregó la verdad. ¿Cuál era la verdad? Pero más son los que están con nosotros. ¿Viste la mezcla? Sí está pasando esto. Y está feo. Y está peligroso. Es más, si no estuviera Dios con nosotros, aquí nos despedimos. ¿Pero qué le dijo? Lo que hace un creyente es añade la verdad. No siempre es solamente, y más bien nunca es negando la realidad. ¿Cómo hacemos para que la verdad bañe la realidad? Eso sí, para que la verdad ayude a la realidad, nos saque de esa realidad. Pero no es así de que no veo, no oigo, soy de palo. Y miren qué hermoso. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, era un ser, ¿qué? Espiritual. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No siempre el Señor nos va a permitir ver eso, pero siempre está pasando. Fíjate que no oró para que, quítale esos pensamientos, no. Que vea que más son los que están con. ¿Tú te imaginas lo que vio ese criado? Ejércitos del cielo. ¡Wow! ¿Cómo se veía su enemigo en ese momento? ¿Cómo es? ¿Cómo es la realidad para nosotros? Chiquita, pero es. ¿Sí me explico? Pero es. Y hay que pelearla.
y hay que enfrentarla, y hay que llamarle por su nombre, y hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Espiritualizar es no hacer lo que hay que hacer, esperando que esos ejércitos se echaran al otro ejército. ¿Y qué crees? Que no fue así. Cada quien pelea sus batallas. Vamos al último ejemplo, que todos lo conocen, el rey David. Primera de Samuel, capítulo 17. Creo que es el ejemplo de los ejemplos, aunque tengo el de Esther, que me encanta. Cuando la reina Esther, ¿se acuerdan? Es de Mardoqueo. Esthercita, que ella pudo haber espiritualizado todo, pero en ese momento ella entendió que tenía que hacer algo, y lo hizo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Son de esos capítulos que ya deberíamos tener como que al dedillo, ¿verdad? Voy a leer solamente a partir del verso 23. Es el encuentro de David con Goliat, ¿se acuerdan? Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, ¿quién es el que hablaba? David. David, cuando llegó a dejarles el lunch a sus hermanos, vio toda esta escena, el ejército temblando, y le dijo: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ellos empiezan a decirle: hay un hombre que nos está ofendiendo, nos está gritando y esto. Y dice la palabra que mientras él estaba hablando con ellos, que le explicara, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y ahora qué? Pero aquí hubo una diferencia. Las oyó el oído correcto. Yo quiero y le pido a Dios que tú y yo seamos el oído correcto, que oye lo correcto, para que los que simplemente ven realidad, nosotras podamos decirles: no, les faltó oír algo más. ¿Me explico? No has oído todo. Y dice que oyó David. Eran las mismas palabras. ¿Qué había cambiado nada más, Cari? ¿Quién había oído? Había oído a alguien que no tenía solamente la perspectiva terrenal, alguien que tenía también la perspectiva eterna, y esas somos nosotras. Así que cuando tú oyes algo, te van a decir la realidad, pero tú oíste con otros oídos, porque tú tienes ahora también la verdad. Y la gente que se acerca a ti no se acerca para que le expliques su realidad, ya la sabe. Ay, manita, sí, lo que te está pasando es que yo lo he oído. Oye, me están poniendo el cuerno. Ay, sí, te están poniendo el cuerno. Cucu, dime algo que no sepa. ¿Y qué crees? Si lo sabemos. Aún entre esposos, en tiempos de crisis y tal, a veces los dos vemos realidad, uno de los dos tiene que ver verdad. Y el otro se te va a ir a la yugular, pero no importa. Entonces el uno va a decir: ¿sabes qué está pasando? Que esto no va a prosperar. ¿Sabes qué? Que esto se está derrumbando. ¿Sabes qué está pasando? Que y alguien oye y dice: sí, eso está pasando. Sí está pasando, pero ¿qué crees? Te voy a añadir algo. Pero Dios. Y eso es lo que pasó cuando David oyó. Cuando oye un siervo, cuando oye el espiritual, añade la verdad. Ni niega lo que está pasando y lo cambia, ni cierra sus oídos, solamente hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Betsy? Añado la verdad. Y entonces dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él y les dijo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ya estaba viendo algo más. Él no veía al escuadrón débil, él no veía a Goliat fuerte. Yo veo esta escena. David era chiquito, porque ahorita más adelante uno de sus hermanos, al que le llevaba el lunch, le dice bien feo. Es más,
No, es que a veces se nos olvida leer eso. Versículo 28. Sí, bueno, es que... Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, ¿se acuerdan que él llevaba el lunch para sus hermanos? Su papá lo mandó con aquellos hombres. Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Típico hermano mayor. ¿Qué haces aquí? Esa es la versión. Esto es en hebreo y esto es en mexicano. ¿A poco no? ¿Y a ti qué? ¿Y tú qué haces aquí? ¿No es cierto? Eso es lo que decimos los hermanos mayores, ¿no? Y dice así: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco, fíjate lo que le dijo su hermano: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Literal le dijo: chismoso. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este tu mero hablar? O sea, versión mexicana: hablas porque tienes boca. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Lo que quiero concluir, lo que les quiero decir es esto: cuando David vio a Goliat, estaba viendo a Goliat, estaba grande, sí, pero detrás de Goliat estaba el grande. Entonces él no estaba mintiendo. Comparado con Dios, era un vil filisteo incircunciso hablador. No se la estaba imaginando. Tampoco tener fe es imaginarte una realidad que no existe. ¿Me estoy explicando? No, manita, eso no está pasando. No digas esas cosas. No es que no está tan grande. No, pues ¿cuánto mide? A ver, calcúlele, ¿no? El cuarto. No mintió, no dijo: este Goliat no está tan grande. Lo vio tal cual, era el tamaño que tenía. Lo que estaba viendo era la verdad atrás de la realidad. Y es ahí donde a veces nosotras nos quedamos. Nos quedamos tan asombradas por la realidad y el tamaño del problema y el tamaño de la circunstancia, que ciega que nosotros tenemos a un Dios grande, más grande que su Goliat. Cuando tú veas la realidad, no se te olvide quitarle el velo a la verdad. Y entonces la realidad, aunque siga siendo grande y temible y nos dé miedo, ya tomará una perspectiva correcta con respecto a nuestro Dios. Amén. Oramos. Señor, yo te doy gracias por esta mañana que nos permites meditar en tu palabra, recibir instrucción y consejo, y sé, Padre, que hemos cambiado de alguna manera la idea que teníamos de ver los problemas o las circunstancias. Siguen siendo para nosotros grandes, pero no más grandes que tú. Te rogamos, Señor, que en todo tiempo tengamos una clara idea de lo que eres tú, la verdad que tenemos, que portamos como hijos tuyos, y que podamos pelear nuestras batallas con las armas espirituales y no darnos por vencidos antes de tiempo. Gracias por esta mañana, por todo lo que haremos a lo largo de este servicio, por lo que vas a instruir y por lo que el corazón obediente que vas a despertar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.